La opinión en Ecuador y en América Latina aún no entiende por qué el testimonio de la jueza Mónica Encalada no fue tenido en cuenta. La abogada reveló que fue presionada por la defensa de Correa para que firmara el fallo en primera instancia contra el Universo, a cambio de una importante suma de dinero y su participación en un millonario negocio en Ecuador. A pesar de la denuncia, el presidente salió victorioso de la Corte Nacional de Justicia. Yo, Mónica Encalada, he tomado la decisión de dejar mi versión escrita ante la Fiscalía Provincial del Guayas. No quiero ser víctima de persecución alguna y posiblemente abandone el país. Esta declaración en video y este documento de 4 páginas son los testimonios de la jueza Mónica Encalada y que revelarían cómo los abogados del presidente Rafael Correa habrían manipulado la sentencia contra el diario El Universo. La jueza inicia su relato escrito señalando que es objeto de intimidaciones. Me he encontrado con una situación estresante, llena de presiones para que yo concurra y supuestamente me haga cargo de la elaboración de la sentencia dentro de la querella número 457-2011, que se ventiló en el Juzgado 15º de Garantías Penales, lo que equivaldría a responsabilizarme de algo que yo desconozco. La jueza Encalada cuenta cómo fue contactada por uno de los abogados de Correa. Recibí una llamada a mi teléfono reconociendo que se trataba de uno de los abogados del acusador, quien me manifestó que históricamente a usted le va a corresponder hacer la audiencia el día de mañana. Encalada en su escrito apunta que le mencionaron a Correa como el número 1. El número 1 está contento, pues él dice que se lleva bien con las damas, que tienen más pantalones que los hombres. Entonces le corresponde a usted hacer la sentencia. Haga nomás la audiencia, nuestro respaldo y el respaldo del número 1. Lo que yo dije, eso sería irregular. Encalada señala al juez Juan Paredes Fernández, quien fue el firmante de la sentencia en primera instancia contra el Universo, como la persona quien le reveló al verdadero autor del fallo y cuál sería su retribución económica. Se mandan pagar en sentencia $3 millones por honorarios profesionales para los abogados y él está dispuesto a entregar un 25% en esta instancia a quien haga la audiencia y notificar la sentencia, que será histórica. La sentencia está bien trabajada y fundamentada, pues Gutenberg no duerme haciéndola. Lleva 2 semanas trabajando. En este apartado de la declaración es mencionado Gutenberg Vera, uno de los abogados del presidente Rafael Correa en este caso, y a quien los medios de comunicación en Ecuador lo reconocen como el defensor de las causas contra el gobierno ecuatoriano. Volviendo a la declaración, a la jueza Encalada también le ofrecieron participar en un millonario negocio que estaría en manos del abogado Vera. Aunque Gutenberg no cobrará nada por este juicio, a él le van a dar el cobro de las deudas de los bancos cerrados y que eso era una millonada. Allí se gana plata sin hacer nada, te pagan por no cobrar y si cobras, se gana. Él ofrece y se compromete a quien haga la sentencia, lo hará participar en ese negocio. Tanto el juez Paredes, quien firmó la sentencia contra el Universo en primera instancia, como la jueza Encalada han sido investigados por la Fiscalía de Ecuador por prevaricato y falsedad ideológica. En Estados Unidos, en Nueva York, señor Carlos Lauría. Carlos, estamos viendo que sería, digamos, una de las pruebas más importantes, un testimonio muy importante que en este caso la justicia ecuatoriana no tuvo en cuenta. Y no tuvo en cuenta, según algunos argumentos, porque llegó a última hora y se dio a conocer 24 horas antes de que se desarrollara esa sentencia. Pero habla sola. La declaración de Mónica Encalada es una declaración muy peligrosa, es una declaración que le costó salir del país, ya no se encuentra en Ecuador, y es una declaración que uno pensaría hubiera podido cambiar el rumbo de la sentencia. ¿Por qué no se tuvo en cuenta la declaración de Mónica Encalada? No sé, habría que eso consultar con las autoridades, ¿no? Me parece que las acusaciones que se formularon allí son muy serias y creo que debería dejarse actuar a la justicia en este caso, ¿no? Pero me gustaría volver a un punto que tocó Jaime, a quien envío mis saludos más cordiales, que es el tema de el Universo es tal vez uno de los casos graves de este deterioro de la situación de libertad de expresión en Ecuador, pero no es el único. Hay una situación
de deterioro casi constante desde la asunción del presidente Correa en Ecuador, y hemos visto hace pocas semanas cómo dos de los periodistas de investigación más importantes del país, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, que realizaron la investigación sobre el escándalo de corrupción más explosivo de estos 5 años de administración del presidente Correa, y escribieron un libro al respecto, El Gran Hermano, fueron sentenciados en primera instancia a pagarle al presidente Correa $1 millón cada uno, más $100.000 en costas legales cada uno, simplemente porque supuestamente causó la sentencia, el libro, daño moral y espiritual al presidente Correa. Otra vez, digamos, el presidente, aparentemente porque su reputación había sido dañada, inicia un juicio, en este caso una demanda civil por daños absolutamente desproporcionados a 2 periodistas, y en la sentencia nada se dice sobre la veracidad o falsedad de estas denuncias, que fueron ratificadas ya muchísimas veces por el propio hermano del presidente, quien es que estaba involucrado en estos contratos millonarios con el Estado. Sí. Es muy curioso, sumamente curioso, que los únicos 2 procesados por la justicia, en este caso de corrupción, que conmovió al país, sean los 2 periodistas. Sí, este es otro ejemplo claro del deterioro de las libertades, de este tipo de las libertades fundamentales en Ecuador. Carlos, volvemos con Nicolás Pérez, que se encuentra también en Estados Unidos, pero está en Miami. Nicolás, lo hablábamos ayer en esa primera parte de este especial periodístico. Hablábamos de ese testimonio de Mónica Encalada, y ustedes, junto con tu hermano, pues podían visualizar que no se iba a tener en cuenta ese testimonio, y efectivamente así fue, o por lo menos no le dieron la suficiente importancia. Ni ese testimonio, el de Mónica Encalada, ni tampoco la poca competencia que podrían tener los 3 magistrados que estaban al frente de la sentencia. Se vaticinó lo que hablábamos ayer, Nicolás. Sí, en efecto. Y escuché, hablando de lo que hablábamos ayer, escuchaba que en efecto nosotros no conocemos pues por qué simplemente no se aceptó el testimonio de ella, y tampoco conocemos más allá el por qué se diera el testimonio de ella. Es decir, todo esto fue de último momento y de sorpresa para todos. Básicamente no le dieron la validez que ustedes estaban esperando, y también, como lo decíamos en esa primera parte de este especial, pues tampoco era que ustedes creyeran mucho en la justicia o lo que se iba a fallar en las últimas horas del día de ayer. Y la Corte Constitucional hasta el día de hoy sigue con la puerta cerrada, porque en este caso ustedes tampoco creen en esta clase de justicia. De acuerdo, así lo dijimos ayer, ¿no? Es decir, nosotros siempre fuimos escépticos, es decir, éramos por un lado pesimistas de esta última instancia, puesto que todo el proceso había sido plagado de irregularidades, pero una vez llegando a la corte en la cuyo responsable político es Rafael Correa, no esperábamos encontrar pues un fallo independiente del favor del presidente. Entonces, pero por otro lado igual guardábamos la última esperanza, ¿no? La última esperanza de que los jueces pudieran fallar en derecho. La Corte Constitucional tampoco creemos primero que la Corte Constitucional no puede en este momento suspender, nada que haga la Corte Constitucional puede suspender la sentencia, y segundo que tampoco creemos que la Corte Constitucional sea otro ente independiente, ¿no? El presidente de la Corte Constitucional se ha pronunciado ya respecto de nuestro caso, ¿no? Tu hermano Carlos Pérez ya se encuentra en asilo diplomático dado por Panamá. Tú te encuentras en Estados Unidos, y tu hermano César, si no estoy mal, ya debe estar rumbo a algún país en Europa. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro del diario El Universo? ¿Qué va a pasar con esa multa millonaria que tienen que pagar y con los años de cárcel que les esperan? Bueno, mira, nosotros queremos ver esto
minuto a minuto, ¿no? Día a día. Es decir, siempre guardamos, repito, el último grano de esperanza hasta el último minuto. Entonces, estamos pues pendientes de las probables medidas cautelares, estamos pendientes, inclusive pues el presidente Correa habla permanentemente del tema de la remisión. Son escenarios que pueden llevar a que no se cumpla la pena. Ahora, la sentencia existe. La sentencia es nefasta porque simplemente pues implanta la censura previa en el Ecuador. Nosotros para adelante, como te digo, esperar a ver qué va a ocurrir. El diario en este momento está siendo conducido por un grupo de gente íntegra, en la que confiamos enteramente, que va a continuar con la línea editorial que venimos manejando hasta el día de hoy. En Quito, Ecuador, Jaime Mantilla, director del diario Hoy. ¿Se puede mantener una voz independiente cuando los directivos del diario se encuentran fuera del país, uno ya en asilo diplomático y dos de ellos buscando alguna clase de protección y acompañamiento internacional sobre este caso? ¿Existe la posibilidad de mantener esa independencia en los demás medios con ese ejemplo que se está viviendo hoy en América Latina? Juan Carlos, los periódicos no son la voluntad ni de sus dueños, accionistas o directivos. Los periódicos son el producto de una cultura que año tras año se va haciendo. En el caso del diario El Universo, en el caso de los diarios como los diarios independientes ecuatorianos, esa cultura hecha por los años hace que confiemos, que siempre luchemos por esa independencia. La independencia es la base, no solo de los diarios, la independencia del pensamiento es la base del sostenimiento de la democracia. Y a eso vamos. Yo confío muchísimo en la visión de la familia Pérez y en la visión de los actuales responsables de la línea editorial del diario El Universo. Jaime, hacemos una pausa nuevamente en la noche de NTN 24, pero en segundos seguiremos analizando con los protagonistas de esa noticia esas declaraciones importantes y la sentencia que obliga al diario El Universo de Ecuador a pagar $40 millones. Ya lo vemos.